Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os presento una de las dinámicas nuevas que os dije que iba a presentar en el canal para febrero. Llego un pelín tarde porque estoy un poquito malito, pero bueno, la vamos a poder hacer y es que vamos a partir de ahora empezar a hacer zodíaco horóscopo al menos mensual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se comportan estos vídeos. Y si tienen éxito, pues a lo mejor paso incluso a semanal. Pero por ahora, horóscopo mensual. Además, este mes de febrero va a tener doble porque vamos a tener que incluir el horóscopo del amor, ¿vale? Porque llega el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así que también lo haremos. Deciros, antes de nada, que muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por difundirlo, muchas gracias por darle like si os ha gustado, muchas gracias por dejar en comentarios cualquier cosa. Me viene súper bien que hagáis cualquier tipo de comentarios y mucho mejor que os suscribáis. Y nada, deciros un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas de cara a estos vídeos. Y la cosita número uno es que si teníais mi email para contactarme, pues que sepáis que me han hackeado la cuenta y ya no es el que teníais antes, ¿vale? Así que el nuevo email con el que podéis concertar citas conmigo es hermes.angelos.tarot@gmail.com, ¿vale? La otra cosita que os quería decir de cara a estos vídeos es que es importante no solo que veáis el vídeo de vuestro signo solar, ¿vale? Es importante también que veáis el del ascendente e incluso el de el regente, ¿vale? Entonces me diréis, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo te lo cuento de una forma lo más resumida posible, ¿vale? Todos tenemos una carta astral en la que, en base a cómo hemos nacido y cómo se ha distribuido el cielo en nuestro nacimiento, así los distintos astros, el distinto zodíaco nos está afectando de una forma distinta. Entonces nuestro signo solar, ¿vale? Lo que siempre se ha llamado el signo del zodíaco, revela nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Un poco, pues eso, es la influencia principal o la influencia máxima que hay en nosotros. Pero también está la luna, ¿vale? El signo lunar, que es cómo vivimos las cosas a nivel emocional, sería como nuestro yo emocional. Y el ascendente, pues es el signo ascendente, siempre hemos dicho, yo soy fulanito con ascendente no sé cuántos. Pues ese ascendente guía un poco la forma en la que nos enfrentamos al mundo, ¿vale? En palabras de los del Witchmoon, pues os diría que el signo zodiacal, que es el Sol, es el más conocido y representa nuestra esencia y propósito lunar, vital, perdón, mientras que el signo lunar representa nuestro yo emocional y el ascendente representa nuestra máscara y el camino en nuestra vida. Es decir, el signo solar es nuestro yo verdadero, a lo que aspiramos a ser. El signo lunar es nuestro yo interior o emocional, que es cómo sientes y qué necesitas emocionalmente, y el ascendente habla de tu yo exterior, cómo navegas en el mundo físico y social y cómo te ven los demás. Por lo tanto, combinando estos tres zodíacos, hay gente que es Tauro, ascendente Tauro con lunar en Virgo, bueno, pues solo tendrían que ver Tauro y Virgo, pero viendo estos tres puedes ver bastante bien claramente cuáles son tus influencias, qué influencias tienes en el mundo, el mundo en ti, mejor dicho, en el aspecto emocional, en el aspecto físico y en el aspecto social. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo dejáis en comentarios, pero vamos a comenzar con las tiradas, que ya llevo casi 4 minutos hablando. Comenzamos. Es el turno de Cáncer, ¿vale? Veamos qué le depara el mes de febrero de 2025 a Cáncer. Vamos a suponer que es esta carta. Pues febrero de 2025 para Cáncer. Cáncer, febrero de 2025. Cáncer, febrero de 2025. Cáncer, febrero de 2025. Cáncer, febrero de 2025. A ver, que le da la vuelta a las cartas sin querer.
Cáncer, febrero de 2025. Salud. Dinero, trabajo. Y amor. Creo que tengo que ajustar un pelín mejor la cámara. Oiga. Vale, veamos qué nos depara o qué les depara Cáncer en febrero de 2025. ¡Wow! Mirad, sacáis una doble Hestia. Eso es una carta bastante buena, ¿vale? Hestia es la diosa virginal del hogar, del fuego interior, de las pasiones, habla de familia, junto con la carta de la fuerza. Bueno, pues creo que no es que Cáncer vaya a decir que sea el mejor signo del mes de febrero, pero creo que sí que va a ser un buen mes en general, pues para dejar atrás vicios, dejar de fumar, empezar a adelgazar, ponerse a hacer un poco de deporte, estar en familia, querer a la familia, cosechar amigos. Pues eso va a ser un mes un poquito especial para eso, para un poco lo que es menos trabajo, menos preocuparse por la salud, por el dinero y más empezar a cosechar el mundo interior y las relaciones sociales. ¿Vale? Sí que va a haber cosas que están ocultas para ti, cosas que van a estar ocultas para ti si tu ascendente es Cáncer en lo emocional, pero para los Cáncer en general, no sé, algo que está oculto o que no queremos ver o que no queremos tomar conciencia de ello, ¿vale? No tengo muy claro a qué hacer referencia aquello que no queremos ver, pero sí que veo como que en el mes de febrero van a haber cosas que no vamos a querer ver y que por narices pues se nos van a revelar. Para el tema para el tema de trabajo, creo que va a ser un mes en el que puede que alguien reciba algún tipo de dinero inesperado, algunas tierras, algún territorio. Veo que por lo general el mes va a ser bueno en lo que tiene que ver con la economía. No es que vaya a haber grandes cambios, pero pues posiblemente sea un mes en el que cueste menos que enero. ¿Vale? Eso en especial para Cáncer. La salud, pues hay que cuidar un poco la salud, un poquito evitar los resfriados, pero por lo general va a ser un buen mes para la salud, ¿vale? Un poco los Cáncer, cuidar esas emociones que a veces desbordan, el estrés, la ansiedad, la depresión, tener un poco cuidado con lo que es la salud emocional, pero por lo general veo que va a ser buen mes para la salud. En el trabajo también veo que estáis como ilusionados con el trabajo, incluso es posible aquellos Cáncer que estéis solteros o solteras, que en el trabajo encontréis el amor o encontréis algún tipo de relación afectiva bastante interesante. Y bueno, lo que os decía, en el amor veo muchos cambios. Aquellos Cáncer que tengáis una relación estable, es posible que la relación evolucione, madure, prospere, cambie en algún sentido. Aquellos que estéis solteros es posible que encontréis a alguien. Aquellos que estéis ahí en una medio relación, pues posiblemente acabéis haciendo que esa medio relación prospere para un lado o para otro, tanto para mejor, ¿vale? Como asentar la relación, hacer que la relación se vuelva estable, o lo contrario, acabar con la relación, ¿vale? Y eso es un poquito lo que me dice el tarot para Cáncer en febrero de 2025. ¿Cómo lo veis? Bueno, espero que veáis este vídeo no solo al principio de febrero, sino también al final, y al final del mes de febrero me digáis qué os ha parecido, ¿vale? Qué partes se han cumplido, qué partes no. Y también quiero que me dejéis en comentarios por qué habéis llegado a este vídeo. Si habéis llegado a este vídeo porque sois Cáncer, porque os interesan los Cáncer, porque os gusta el ascendente, lo tenéis en Cáncer, el Sol en Cáncer. Bueno, decidme un poco
cómo sois y cómo se va cumpliendo vuestro mes. ¿Vale? Os despido. Un abrazo de luz, darme like, suscribiros, más vídeos, muchos comentarios, ya sabéis, lo típico. Hasta pronto.